Buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes de cuarto de secundaria, paralelo A y paralelo B. Vamos a hacer un pequeño repaso también sobre el tema que ya avanzamos en la semana pasada, en nuestra primera semana, y también para que algunos estudiantes que no pudieron participar de la primera clase tengan más o menos una visión de lo que avanzamos en ese día. ¿Ok? Vamos a ver en este título los antecedentes y consecuencias de la colonización española. Por ejemplo, vemos en este personaje en la pantalla y nos preguntaremos quién es este señor. Pues si ustedes han viajado, bueno, todos hemos viajado, ¿no? Han debido ver en algún momento que hay un nombre detrás de cada bus que dice Marco Polo. ¿Y por qué dirá Marco Polo? Nos habríamos preguntado alguna vez. Pues es porque Marco Polo fue un explorador que viajó hacia Medio Oriente en busca de nuevas especies y también registrando todas sus aventuras, por lo cual que sucedió que Europa se interesó en poder llegar a esta ruta oriental para poder conocer nuevas especies y productos, ya que en aquella época, que estamos hablando esto en el siglo XIV, siglo XV también, siempre el eje central de la economía era el intercambio, era todo lo que se podía en producción, etcétera. ¿Okay? Entonces tenemos a Marco Polo, que fue un explorador que llegó a esos lugares bastante lejanos. Entonces, ¿qué sucedió? Antes de la llegada de los españoles a América sucedieron diferentes hechos que influenciaron para que este acontecimiento suceda. El primero de estos es que en el año de 1453 Constantinopla fue tomada por los turcos, en el cual era una ciudad muy importante en la ruta de la seda que unía a España y Portugal con China para hacer intercambios comerciales. ¿Ok? Vamos a decir, por ejemplo, no permitieron el paso al continente asiático en lo que ya mencionamos que era la ruta de la seda. Se comenzaron a buscar otras rutas para acceder al imperio chino. Se buscaba realizar una ruta por mar para abaratar costos y dejar de pagar impuestos a las ciudades donde la ruta atravesaba. Entonces, habían varios lugares en esa ruta que ellos tenían que pagar impuestos, por lo cual, cuando sucedió este incidente, entonces ellos ven la opción de poder buscar otra ruta, otra manera de poder llegar sin tener que pasar tanto trajín. Entonces es donde los portugueses son los primeros en buscar las rutas por el Océano Índico para llegar a China, y lo cual lo hacen en 1513. Y en 1557 el emperador Ming le entrega el puerto de Macao, siendo con eso la desaparición de la ruta de la seda. Quiere decir que le entrega a Portugal un puerto para que puedan hacer todos los intercambios comerciales. Entonces tenemos ahí en el mapa, tenemos la ruta de la seda. Nosotros podemos ver el punto que nos indica aquí, este punto negro, es Constantinopla, donde fue bloqueada para que no se pueda transitar por esa zona y llegar a China. ¿Ok? Entonces, por otra parte, al ver que Portugal ya había tomado una ventaja, la corona española ahora buscaba apoyar el proyecto del navegante Cristóbal Colón, que había presentado un proyecto para encontrar una ruta china, pero por el Atlántico, ¿sí? Entonces, claro que Colón nunca imaginó que encontraría un continente desconocido. De hecho, habían muchas teorías en aquella época. El tema de la Tierra es plana, que el océano tenía un límite y luego se caían, varias cosas, ¿ok? Entonces, incluso la historia nos relata que todos los viajes que hizo Colón, nunca él llegó a saber que descubrió un nuevo continente. Para él llegó a la India, llegó a otro lugar, pero nunca él descubrió que llegó a un nuevo continente, ¿ok? Hasta que en el año de 1513, en la expedición de Vasco Núñez de Balboa, se cruza el Istmo de Panamá, que es esa falla que está ahí entre el Océano Pacífico y Atlántico, ahora donde está el Canal de Panamá, el Istmo. Cruzan y se dan cuenta que hay océano. Entonces que hay tierra y océano y que continúa. Entonces ya ahí ven una diferencia respecto a los registros que ellos tenían de la India. ¿Ok? Posteriormente, ya en expediciones de 1519 a 1522, con Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ya España traza su ruta a China por el Atlántico. De hecho, hay en la parte sur de Argentina
llegando casi a la zona de la Antártida, que es el Estrecho de Magallanes, que es en honor de este explorador, ¿ok? Entonces, cuando ellos encuentran la ruta china, no les importa, o sea, les importaba más tener la ruta por un aspecto comercial. Pero posteriormente ya las ambiciones van cambiando. Entonces nosotros vemos aquí en el mapa, por esta línea roja, es la ruta de los portugueses. Miren que dan toda la vuelta a África, el Océano Índico y llegan a China. Y los españoles, el viaje de Colón que hace esta ruta hasta llegar acá. ¡Pam! Entonces, todas estas rutas que nosotros tenemos son los viajes que ellos hacían. Esta línea roja que está en la parte de América del Sur es la ruta de Magallanes para llegar a China, pero por el Atlántico. Pero ambos daban vueltas a continentes para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, posterior a la conquista, se comenzó la explotación de los yacimientos aureríferos, sometiendo a los nativos a la esclavitud. Posterior a esto, las tierras fueron divididas en virreinatos. Entonces, cuando España se da cuenta que hay recursos, por ejemplo, porque hay muchas de las personas que vivían en aquella época usaban el oro como una vestimenta, como un adorno. Pero cuando ellos ven que hay yacimientos de oro, entonces ahí ya ellos empiezan la colonización de todos estos territorios y posteriormente la formación de virreinatos, ¿no? Dentro de la colonia encontrábamos esta pirámide de clases sociales. Teníamos en la parte inferior los negros y mulatos, teníamos a los indios un escalón más arriba, luego los mestizos, que eran hijos de españoles con nativos, luego los criollos, que eran los que nacían acá, hijos de españoles, y luego los españoles, pues que eran españoles nacidos en España que habían llegado a América. ¿Okay? Y este fenómeno de mestizaje dura 300 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía después? Que los mestizos eran totalmente discriminados y tratados mal en cualquier tipo de trabajo y cargos que ellos tenían. Mucha discriminación hacia ellos. Perdón, se fue una diapositiva. Pero bueno, en esa diapositiva nos hablaba, ¿no? Como por ejemplo, incluso después los capataces llegan a ser cómplices de los patrones para la compra y venta de esclavos, ¿no? Que la mayoría de ellos también eran mestizos, pero que ellos trabajaban para sus amos, ¿no? Entonces el indio no podía aguantar el trabajo en la mina y el trabajo pesado que hacían. Entonces, ¿qué sucedió? Que luego se decidió traer, como ya ellos tenían conocimiento de África, porque ellos viajaban cerca ahí, aunque sea por vía marítima, empezaron a la cacería de esclavos para traerlos a América, ¿no? Entonces ahí disminuye la población y empiezan a traer esclavos de África para la explotación de minas y plantaciones tropicales y diferentes tipos de cultivos, ¿no? Y ahí ya todavía la clase social se alarga más todavía, porque ahí empieza el mulato, el sambo, el tercerón, el cuarterón, el quintero, etc. Pero aparece un personaje que nosotros vemos en la foto, que es Fray Bartolomé de las Casas, que él ve los abusos que hay de los conquistadores y empieza, por ejemplo, a generar un movimiento para poder ver, o sea, de poder apelar por ellos. Y ahí hay un personaje que también aparece, que es Juan Ginés de Sepúlveda, que él empieza, por ejemplo, que él está de parte de los encomenderos, que eran los que habían comprado tierras acá en América y tenían esclavos, que le responde a Bartolomé de las Casas diciéndole que él creía que el indio era inferior al español y que él usaba la teoría aristotélica de la esclavitud natural, como que los seres inferiores tienen que servir a los superiores. Pero eso es sacado de un contexto de Grecia donde la esclavitud era totalmente normal y había una gran cantidad de esclavos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que Bartolomé de las Casas comete un error, que él termina diciendo que el nativo es inferior, que es apacado, es débil, es tímido y necesita protección. Entonces ahí es donde le responden y le dicen, bueno, le van a proteger, aunque sean esclavos, pero lo van a proteger y lo van a cuidar. Y él generaliza el concepto de inferioridad y su intención, que era buena defender a los nativos, cae a causa de eso, ¿no?
Entonces, como actividad de esta semana, nosotros realizamos un mapa conceptual sobre el viaje de Cristóbal Colón hacia el continente. El primer viaje, ojo, no todos los viajes, solo el primer viaje. Y pegamos una imagen del barco modelo que se usó, de cualquiera de los tres. ¿Ok? Eso sería todo, queridos estudiantes. Gracias por ver este video si lo vieron. Si no, también gracias. Nos vemos en las siguientes clases. Bye, bye.